Mi esposa me pidió el divorcio frente a toda la familia para darme una lección, pero yo ya tenía los papeles listos. Ella terminó rogándome. Mi nombre es Alfonso, tengo 31 años, y hasta hace poco estaba casado con Mónica, también de 31. Nuestra historia no comenzó mal. De hecho, durante muchos años fue bastante estable. Nos conocimos cuando teníamos 24, en una etapa en la que ambos estábamos intentando construir algo. Ella estaba terminando su carrera y yo empezaba a consolidarme en mi trabajo. Durante esos primeros años, Mónica era distinta. O al menos eso es lo que yo percibía. Era atenta, comprensiva y tenía metas claras. Hablábamos de crecer juntos, de formar una familia, de tener estabilidad. Era una relación que, vista desde fuera, parecía sólida. Con el tiempo, como ocurre en muchas relaciones largas, comenzamos a caer en la rutina. Pero no era una rutina negativa, sino más bien una sensación de comodidad. Ya no había tanta intensidad como al inicio, pero había confianza. Yo creía que eso era suficiente. Después de 7 años juntos, casarnos parecía el siguiente paso lógico. No fue una decisión impulsiva. Lo hablamos durante meses. Evaluamos nuestra situación económica, nuestros planes a futuro y lo que queríamos como pareja. O al menos eso creí. Nos casamos hace 1 año y medio. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Vivir juntos de forma permanente no fue como lo habíamos imaginado. Antes, cada uno tenía su espacio. Yo trabajaba, ella estudiaba o salía con sus amigas, y nos veíamos en momentos específicos. Había un equilibrio. Pero una vez que compartimos el mismo techo, ese equilibrio desapareció. Mónica dejó de trabajar. Al principio, lo justificó diciendo que necesitaba un descanso, que había pasado años esforzándose y quería tomarse un tiempo para reorganizar su vida. No me pareció mal. Yo tenía un empleo estable y pensé que podía apoyarla durante unos meses. Ese fue mi primer error. Los meses pasaron y ese descanso nunca terminó. Cada vez que sacaba el tema de que buscara algo, una oportunidad laboral o incluso un proyecto personal, siempre tenía una excusa. Que no encontraba nada que le gustara, que las ofertas eran malas, que no estaba en condiciones emocionales para trabajar. Mientras tanto, el gasto en la casa empezó a aumentar. Compras innecesarias, pedidos constantes, cosas que no necesitábamos. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que era algo temporal, que eventualmente se estabilizaría. Pero no fue así. Lo que sí cambió fue su actitud. Se volvió más irritable, más exigente. Empezó a cuestionar todo lo que hacía. Si llegaba tarde del trabajo, era un problema. Si quería descansar, era un problema. Si sugería ajustar los gastos, también era un problema. Recuerdo una noche en particular. Yo había llegado cansado, después de un día complicado. Había tenido reuniones todo el día, apenas había comido, y lo único que quería era sentarme un momento en silencio. Mónica estaba en la sala, revisando su teléfono. «Tenemos que hablar», me dijo sin siquiera saludar. Esa frase ya se había vuelto común. Me senté frente a ella y esperé. «El dinero no está alcanzando», dijo. La miré sin entender. «Estoy cubriendo todos los gastos», respondí. «¿A qué te refieres?» Ella hizo un gesto de molestia. «¿A que no podemos vivir así? Siempre estás quejándote de lo que gasto». Sentí una mezcla de cansancio y frustración. «No es que me esté quejando», le dije. «Es que hay gastos innecesarios. Podríamos organizarnos mejor». Eso fue suficiente para que la conversación escalara. ¿Innecesarios?, repitió con tono sarcástico. ¿Ahora resulta que tengo que pedirte permiso para todo? No es eso, intenté mantener la calma. Solo digo que deberíamos ser más responsables. Ella se levantó de golpe. Eres un exagerado, Alfonso. Siempre haces lo mismo. ¿Lo mismo qué? Actuar como si todo dependiera de ti. La miré fijamente. Porque en este momento sí depende de mí, respondí. Soy el único que está trabajando.
Hubo un silencio tenso. Y entonces dijo algo que, aunque en ese momento no lo dimensioné completamente, marcó un antes y un después. Sin mí no serías nadie. No fue un grito. Lo dijo con una seguridad fría, como si fuera una verdad absoluta. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. Que yo estuve contigo cuando no tenías nada. Te apoyé, estuve a tu lado. Todo lo que tienes ahora también es gracias a mí. No negué que había estado conmigo en momentos importantes. Pero lo que decía no tenía sentido en ese contexto. No estoy diciendo que no haya sido importante, respondí. Pero eso no justifica lo que está pasando ahora. Ella soltó una risa breve, sin humor. Claro que lo justifica. Y además, no te conviene olvidarlo. Sentí una incomodidad difícil de explicar. ¿Por qué no me conviene? Entonces me miró directamente, con una expresión que no le había visto antes. Porque si algún día decido dejarte, vas a ser tú el que venga a rogarme. No respondí de inmediato. No porque no tuviera que decir, sino porque algo dentro de mí empezó a cambiar en ese momento. Hasta ese punto, siempre había intentado arreglar las cosas. Había sido paciente, comprensivo. Había justificado su comportamiento pensando que era una etapa que eventualmente volvería a ser como antes. Pero esa frase no fue una queja, ni una discusión. Fue una declaración. Y lo más preocupante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si realmente lo creyera. A partir de ahí, las discusiones se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo sobre dinero. Eran sobre todo. Sobre cómo hablaba, cómo pensaba, incluso sobre decisiones pequeñas del día a día. Mónica empezó a comportarse como si tuviera una especie de superioridad moral dentro de la relación. Como si su presencia fuera lo que validaba todo. Y yo, poco a poco, empecé a darme cuenta de algo que no había querido aceptar antes. No estábamos en una relación equilibrada. Estábamos en una dinámica donde uno exigía y el otro sostenía. Intenté hablarlo en varias ocasiones. Le propuse soluciones, acuerdos, incluso terapia de pareja. Siempre obtenía la misma respuesta, evasivas, burlas o directamente rechazo. No necesitamos terapia, decía. El problema no soy yo. Con el tiempo, dejé de insistir. No porque creyera que todo estaba bien, sino porque entendí que no iba a cambiar. Y fue en ese punto donde empecé a considerar algo que antes ni siquiera había pasado por mi mente. El divorcio. No fue una decisión inmediata. Fue un proceso. Días, semanas, incluso meses de pensar, analizar y aceptar la realidad. No era solo terminar una relación de año y medio de matrimonio, sino cerrar una etapa de 7 años. Pero había algo que ya no podía ignorar, no era feliz. Y más importante aún, la situación no iba a mejorar. Lo curioso es que mientras yo estaba pasando por todo ese proceso interno, Mónica parecía cada vez más segura de sí misma. Más convencida de que tenía el control de la relación. Sus comentarios se volvieron más directos. A ver cuánto dura sin mí. Nadie te va a aguantar como yo. Si te dejo, vas a entender lo que perdiste. No respondía. Ya no tenía sentido. Por dentro, sin embargo, estaba tomando decisiones. Empecé a informarme. Consulté con un abogado. Revisé mis opciones. Organicé mis finanzas. Todo de manera discreta. No lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba salir de ahí de la forma más ordenada posible. Mientras tanto, Mónica seguía actuando como si todo fuera un juego en el que ella tenía la ventaja. Hasta que llegó el día en que decidió que quería darme una lección. Y lo que ella no sabía, era que yo ya estaba preparado. Tomar la decisión fue difícil, pero ejecutarla requería algo más, control. No quería que el proceso se convirtiera en otro conflicto caótico. Sabía cómo reaccionaba Mónica cuando algo no salía como ella quería. Si simplemente llegaba un día y le decía que quería divorciarme, lo más probable es que la situación escalara rápidamente. Por eso decidí prepararlo todo antes. Busqué asesoría legal con discreción.
Revisé cada detalle, bienes, cuentas, responsabilidades. Afortunadamente, nuestro matrimonio era relativamente reciente y no había hijos de por medio, lo que simplificaba muchas cosas. Aún así, quise hacer las cosas bien. El abogado fue claro conmigo desde el inicio. Lo más importante es que tengas todo listo antes de dar el paso, me dijo. Especialmente si anticipas una reacción complicada. Y la anticipaba. Durante semanas reuní documentos, ordené mis finanzas y me aseguré de que todo estuviera en regla. Incluso preparé una copia física de los papeles del divorcio, que guardé en una carpeta dentro de mi mochila. Mi plan era sencillo. Esperar el momento adecuado. No quería hacerlo en medio de una discusión. Tampoco en un momento de tensión. Pensé que lo más adecuado sería después de una reunión familiar que Mónica había organizado. Era una comida con ambas familias. Algo aparentemente normal. De hecho, cuando me lo mencionó por primera vez, no le di demasiada importancia. Hace tiempo que no vemos a todos, dijo. Sería bueno reunirnos. Acepté sin sospechar demasiado. En mi mente, esa reunión sería el cierre. Un punto final relativamente tranquilo antes de iniciar el proceso formal. Planeaba hablar con ella después, en privado, y entregarle los papeles. Pero subestimé algo. Mónica también estaba planeando algo. El día de la reunión llegó. La casa de sus padres estaba llena. Había un ambiente animado, conversaciones cruzadas, risas. Todo parecía normal en la superficie. Yo me mantuve tranquilo. Observando, escuchando, esperando. Mónica, en cambio, estaba particularmente activa. Se movía de un lado a otro, hablando con todos, sonriendo más de lo habitual. Pero había algo en su actitud que no encajaba del todo. Una especie de energía contenida, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo. Y ese momento llegó. Después de la comida, cuando todos estaban reunidos en la sala, Mónica se puso de pie. Quiero decir algo, anunció. El tono llamó la atención de todos. Poco a poco, las conversaciones se fueron apagando. La miré, intentando entender qué estaba pasando. Ella me devolvió la mirada. Y sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue calculada. He estado pensando mucho en mi matrimonio, comenzó. Y creo que es momento de ser honesta. Sentí como varias miradas se dirigían hacia mí. Alfonso, continuó, ahora hablándome directamente, esto ya no funciona. Hubo un murmullo leve entre los presentes. No dije nada. He aguantado mucho, siguió. Más de lo que debería. Algunas personas asintieron. Otras simplemente observaban en silencio. Y he llegado a una conclusión, añadió. Quiero el divorcio. El silencio se volvió más denso. Sabía que esto podía pasar en algún momento. Pero no así. No frente a todos. Mónica dio un paso hacia mí. Pero, dijo, voy a darte una oportunidad. Sentí una mezcla de incredulidad y desconcierto. Si en este momento, continuó, te arrodillas, me pides perdón por todo y reconoces que has fallado como esposo, puedo reconsiderarlo. Hubo reacciones inmediatas. Algunos se sorprendieron abiertamente. Otros intercambiaron miradas incómodas. Incluso escuché una risa ahogada en algún lugar de la sala. Yo me quedé quieto. Procesando. No era solo una discusión. No era un momento impulsivo. Esto estaba preparado. Era una puesta en escena. Una forma de exponerme, de forzarme a reaccionar frente a todos, de colocarme en una posición de inferioridad. La miré con atención. Estaba completamente segura de sí misma. Convencida de que tenía el control. ¿Y bien? Preguntó, cruzando los brazos. ¿Qué vas a hacer? El silencio se prolongó unos segundos más. Entonces me levanté. Pude sentir todas las miradas encima de mí. Algunos esperaban que reaccionara emocionalmente. Otros, simplemente, estaban atentos al desenlace. Mónica mantuvo su postura.
Vamos, dijo con una ligera impaciencia. No hagas esto más incómodo de lo que ya es. Di un paso hacia ella. Luego otro. Me detuve frente a Mónica. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como esperando que en cualquier momento me arrodillara. No lo hice. En su lugar, llevé la mano a mi mochila. Su expresión cambió por un instante. Solo un segundo. Una pequeña duda. Saqué la carpeta. La abrí con calma. Y sin apartar la mirada de ella, saqué los documentos. No hace falta que lo reconsideres, dije con voz firme. Ya está hecho. Le extendí los papeles. Mónica no los tomó de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó. Los documentos del divorcio, respondí. Ya están preparados. El silencio en la sala fue absoluto. Podía escucharse incluso la respiración de algunas personas. Mónica parpadeó varias veces, como si no terminara de procesar lo que estaba pasando. ¿De qué estás hablando?, dijo finalmente. De lo mismo que tú, respondí. Solo que yo lo hice antes. Le acerqué un poco más los papeles. ¿Puedes revisarlos? Esta vez los tomó. Sus manos ya no tenían la misma seguridad de antes. Comenzó a pasar las páginas rápidamente. Su expresión cambió de confianza a desconcierto, y luego a algo más cercano a la incomodidad. Esto no puede ser, murmuró. Sí puede, respondí. Y es. Algunas personas comenzaron a reaccionar. Un tío de ella soltó una risa breve. Vaya, dijo. No lo esperaba. Otra voz, esta vez de una prima, comentó en voz alta. Eso le pasa por hacer esas cosas. Fue innecesario, añadió alguien más. Nadie tenía por qué enterarse así. Las reacciones empezaron a multiplicarse. No todas eran en mi favor, pero muchas coincidían en algo: la situación se había salido completamente del control de Mónica. Ella levantó la vista. ¿Estás hablando en serio?, preguntó. Completamente, respondí. ¿Preparaste esto, a mis espaldas? Lo preparé porque era necesario. Su expresión cambió de nuevo. Esta vez había enojo. ¿Así es como lo haces?, dijo. ¿Como si yo no importara? La miré fijamente. Esto no es de hoy, respondí. Lleva tiempo pasando. Ella apretó los papeles con más fuerza. Esto no era lo que iba a pasar, murmuró, casi para sí misma. Y ahí fue donde se hizo evidente. Nada de esto había sido improvisado. Ella esperaba otra escena. Una en la que yo cediera. En la que yo me expusiera. En la que ella tuviera la última palabra. Pero no fue así. Si quieres el divorcio, continué, aquí lo tienes. Algunas personas comenzaron a murmurar con más intensidad. ¡Qué situación tan incómoda! Esto se salió de control. No debieron hacerlo así. Pero entre esos comentarios, también hubo otros más directos. Se lo buscó. Nadie hace eso sin esperar consecuencias. Fue ridículo. Mónica escuchaba todo. Cada comentario. Cada reacción. Y por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta inmediata. No tenía control. Y eso se notaba. Se quedó de pie, en medio de la sala, con los papeles en la mano, rodeada de miradas que ya no eran de expectativa, sino de juicio. Yo no añadí nada más. Ya no era necesario. El silencio incómodo que se había formado en la sala no duró demasiado. Como suele pasar en este tipo de situaciones, una vez que alguien rompe la tensión, todo lo demás se desordena. Y quien lo hizo no fue un adulto. Fue uno de sus primos más jóvenes, un chico de unos 16 años que había estado observando toda la escena desde el fondo, con esa mezcla de curiosidad y falta de filtro propia de su edad. Soltó una risa sin intentar disimularla. Jaja, qué idiota, dijo, señalando a Mónica. Quería hacerlo quedar como un simp y terminó siendo un giga-chad, eso te pasa por zorra. La frase cayó como una piedra en medio de la sala.
Durante un segundo, nadie reaccionó. Y luego comenzaron las risas. No fueron carcajadas exageradas, pero sí suficientes para romper por completo cualquier intento de mantener una apariencia de formalidad. Algunas personas intentaron contenerse, otras simplemente no lo lograron. No era solo la frase en sí. Era el contexto. La escena que Mónica había planeado para humillarme se había invertido completamente, y ahora era ella quien estaba expuesta frente a todos. Ya, cálmate, dijo uno de los adultos, aunque sin demasiado énfasis. No hables así. Pero el daño ya estaba hecho. Mónica se quedó completamente inmóvil durante unos segundos. Su mirada se movió de una persona a otra, como si buscara apoyo, una reacción distinta, algo que equilibrara la situación. No lo encontró. Fue entonces cuando una de sus primas, unos años mayor, habló. No lo hizo riéndose. Lo dijo con una expresión seria, casi fría. Das pena, chica. Esa frase tuvo un efecto distinto. Si el comentario del chico había provocado risas, ese provocó silencio. Un silencio pesado. Mónica bajó la mirada. Y ahí fue donde su postura terminó de romperse. Sus manos empezaron a temblar ligeramente, todavía sujetando los papeles. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. Intentó decir algo, pero su voz se quebró. Se llevó una mano al rostro, intentando recomponerse, pero era evidente que ya no tenía control de la situación. La escena que había preparado se había convertido en algo completamente distinto. Algo que ya no podía manejar. Levantó la vista nuevamente, esta vez directamente hacia mí. Ya no había arrogancia. Ya no había seguridad. Solo había desesperación. Alfonso, dijo, con la voz temblorosa. Yo no pensé bien las cosas. No respondí. Ella dio un paso hacia mí. Fue un error, continuó. Solo estaba molesta, quería que entendieras cómo me sentía, pero no era para tanto. La miré en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había escuchado suficientes versiones de ese tipo de disculpa en el pasado. No era en serio, añadió rápidamente. Lo del divorcio, no era en serio. Levantó ligeramente los papeles, como si eso pudiera reforzar su argumento. Esto sí, respondí. Su expresión se tensó. No puedes hablar en serio, dijo. No puedes terminar todo así. No es así, respondí con calma. Esto lleva tiempo. Ella negó con la cabeza varias veces, como si intentara rechazar la realidad. No, estás exagerando, dijo. Esto lo podemos arreglar. Dio otro paso hacia mí. Por favor, añadió. Perdóname. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Algunas personas en la sala intercambiaron miradas incómodas. Otras simplemente observaban, sin intervenir. Yo seguía en el mismo lugar. No pensaste bien las cosas, repetí. Eso dijiste. Ella asintió rápidamente. Sí, fue eso. No lo pensé. Ese es el problema, respondí. Que nunca lo piensas. El silencio volvió. Mónica abrió la boca, pero no dijo nada de inmediato. No es la primera vez, continué. No es un momento aislado. Es una forma de actuar. Ella bajó la mirada otra vez. Yo puedo cambiar, dijo en voz baja. De verdad. Negué ligeramente con la cabeza. Eso también lo has dicho antes. Sus labios temblaron. Pero esta vez es diferente. La miré fijamente. No, respondí. Esta vez solo te salió mal. Esa frase la golpeó más que cualquier otra. Se quedó completamente quieta, como si no supiera cómo reaccionar. No, murmuró. No es eso. Sí lo es, dije. Planeaste esto. No levanté la voz. No fue necesario. Organizaste esta reunión. Esperaste el momento. Dijiste exactamente lo que querías decir. Ella negó, aunque sin mucha convicción.
No, yo. Querías que me arrodillara, continué. Frente a todos. El silencio en la sala se volvió aún más incómodo. Querías ponerme en ridículo, añadí. Y estaba segura de que iba a pasar. Mónica ya no me miraba. No pensé que reaccionarías así, dijo, casi en un susurro. Ese es el punto, respondí. Nunca pensaste en nada más que en lo que querías en ese momento. Ella apretó los papeles con más fuerza. Por favor, repitió. No hagas esto. Dio un paso más, reduciendo la distancia entre nosotros. No quiero perderte. No había dramatismo en mi expresión. No había enojo visible. Solo cansancio. Ya me perdiste hace tiempo, dije. Esa fue la primera vez que algunas personas en la sala reaccionaron con algo más que incomodidad. Un suspiro. Un leve movimiento de cabeza. Una mirada que confirmaba lo evidente. Mónica se llevó ambas manos al rostro y comenzó a llorar abiertamente. Ya no intentaba mantener ninguna imagen. No, no digas eso, sollozó. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia, hacer lo que sea. Te lo propuse antes, respondí. No quisiste. Ella negó con la cabeza, desesperada. Porque no entendía, pero ahora sí. Ahora entiendes por qué te quedaste sin control, dije. No hubo respuesta. No es suficiente. El silencio volvió a instalarse. Mónica bajó lentamente las manos. Sus ojos estaban enrojecidos, su respiración era irregular. ¿Entonces, eso es todo? Preguntó. Sí. 7 años, ¿y se acaban así? No se acaban así, respondí. Se acaban después de mucho tiempo de desgaste. Ella miró a su alrededor, como si de pronto tomara conciencia completa del lugar en el que estaba. De las personas. De lo que acababa de pasar. No quería que esto pasara así, dijo en voz baja. Nadie respondió. Porque en el fondo, todos sabían que sí. Que cada palabra, cada acción, había llevado exactamente a ese punto. Yo di un paso atrás. No por dramatismo, sino porque ya no había nada más que hacer ahí. Puedes revisar los papeles con un abogado, dije. Todo está en orden. Ella no respondió. Solo sostenía los documentos, como si no supiera qué hacer con ellos. La escena había terminado. Pero no como ella lo había planeado. Después de aquella reunión, no volvimos a tener una conversación larga ni emocional. Hubo algunos intentos de su parte por contactarme durante los primeros días, mensajes, llamadas, incluso disculpas más elaboradas. Pero ya no respondí como antes. No por orgullo, sino porque entendí que prolongar ese intercambio solo retrasaría lo inevitable. Cada paso legal se ha llevado de forma ordenada. No hubo disputas importantes porque, en términos prácticos, no había mucho que dividir. Un matrimonio de 1 año y medio no deja demasiados vínculos materiales, pero sí deja lecciones. Durante estos días he tenido tiempo para pensar con más claridad. No solo sobre lo que pasó ese día, sino sobre todo lo que llevó hasta ahí. Y si hay algo que entendí, es que el problema no fue una sola escena, por más intensa que haya sido. Fue la acumulación. Las pequeñas faltas de respeto normalizadas, las discusiones sin solución, la forma en la que poco a poco la relación dejó de ser un espacio de apoyo y se convirtió en un campo de tensión constante. Lo que pasó frente a la familia no creó la ruptura. Solo la hizo visible. Mónica intentó convertir ese momento en una demostración de control. En una especie de lección para mí. Pero terminó siendo lo contrario. Fue el punto final. No siento satisfacción por cómo se dieron las cosas. Tampoco rencor. Lo que siento es algo mucho más simple, alivio. Alivio de haber tomado una decisión que debí considerar antes. Alivio de haber dejado de justificar lo injustificable. Y sobre todo, alivio de haber entendido que una relación no se sostiene por historia, ni por tiempo, ni por lo que alguna vez fue, sino por lo que es en el presente.
Hoy estoy enfocado en reconstruir mi rutina, en recuperar espacios personales que había dejado de lado y en volver a una vida más estable, más tranquila. El divorcio aún no se ha finalizado completamente, pero es solo cuestión de tiempo. Y esta vez, no hay dudas. Es el cierre que necesitaba.